Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer, aunque el estudio está centrado desde el verso 10 hasta el verso 14, vamos a dar lectura desde el verso 5 para poder entender lo que estamos estudiando, el contexto. Y la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de este estudio que tiene que ver cómo vivir acorde a nuestra nueva vida en Cristo. Bien, ese es el título y hoy día nos corresponde la segunda parte. Entonces vamos a dar lectura, dice el verso 5 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Como les dije, vamos a estar centrados en estos 4 versos, versos 10 al 14. Y para recordar un poco, la semana pasada estuvimos viendo acerca, desde el verso 5 al 9, y ya desde el capítulo 3, verso 1 en adelante, habíamos dicho que comenzamos una nueva sección, y es una sección que tiene que ver con el aspecto práctico de nuestra posición en Cristo. Cada persona que ha puesto su fe en el Señor es una persona considerada como una nueva criatura. Ha recibido de parte de Dios, por su gracia, una nueva vida en Cristo. Y Pablo, desde el verso 1 en adelante del capítulo 3, está demostrando de una manera práctica cómo los creyentes de Colosas debían vivir bajo esta nueva naturaleza. Y la frase que aparece ahí, bajo un nuevo hombre y un viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que ver con la naturaleza de Adán, y en la cual, desde el momento en que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, esto ya quedó atrás. Hoy día estamos bajo esta nueva naturaleza, este nuevo hombre, y este nuevo hombre es según Cristo. Esa es la imagen que nosotros debemos no solamente mostrar
sino hacia dónde debemos apuntar como meta, es llegar a ser como Cristo. Ahora, aquellos que habían sido transformados por el Evangelio de la gracia de Cristo son aquellos que debían aprender, y desde el del capítulo 3, versos 5 al 9, vimos que la nueva vida en Cristo demandaba mortificar el pecado, es decir, considerarlo como muerto. No tiene potestad sobre nosotros nuevas criaturas. No tiene el poder para esclavizarnos nuevamente. Entonces, esto es importante porque, por un lado, nuestra vida en Cristo consiste en despojarnos de cosas que tenían que ver con nuestra vieja naturaleza o con el viejo hombre. Y este es un ejercicio constante. Y es lo que vimos la semana pasada, que esta nueva vida en Cristo demanda mortificar la naturaleza terrenal o el viejo hombre, todo lo relacionado con estos vicios, con esa moral antigua antes de conocer a Cristo. Estos vicios, según el verso 5, en lo que aprendimos la semana pasada, están relacionados con pecados de inmoralidad sexual. ¿Recuerdan que habían 5 pecados que se enumeran? Y todos estos están relacionados con la concupiscencia. Y esto tiene que ver con estos deseos perversos del corazón y están relacionados con toda la inmundicia de la inmoralidad sexual. Luego también vimos en los versos 8 y 9 que Pablo nos da otra lista. Les dice a los colosenses en el verso 8 del capítulo 3, pero ahora dejad también, es decir, aquellos pecados que estaban en el verso 5, que Pablo les dice hacer morir todos estos pecados. Y en el verso 7 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, es decir, bajo esta vieja moral. Ellos ya habían dejado esto atrás. Pero ahora, en el verso 8, les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Porque si bien es cierto, la iglesia, una vez que una persona ya se convierte al Señor, obtiene esta nueva naturaleza, es muy difícil encontrar la lista de estos 5 pecados que enumera, ¿cierto?, el verso 5, aunque se pueden encontrar, pero es muy difícil. Pero los pecados que enumera el verso 8 y 9 tienen que ver con los pecados de la lengua, pecados que están relacionados con las palabras, con lo que nosotros transmitimos. Pero esto sí, es más fácil encontrar esto. Fíjense que en el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Es que no, el creyente no sea ira? Y en esa ira puede pecar. Enojo, malicia, dice. Blasfemia. Y uno diría, pero ¿cómo un creyente no puede blasfemar? Es cierto, en realidad es muy difícil. Pero hay personas que utilizan el nombre de Dios en vano constantemente. A veces es por ignorancia y no se dan cuenta que están usando el nombre de Dios de una manera muy liviana. El nombre de Dios es santo. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, dejen también vosotros estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Es decir, cualquier cosa que no sea honesto, palabras de doble sentido. De vuestra boca, dice. Estos son los pecados de la lengua. Lo que nosotros hablamos debe ser algo verdadero, algo que no está corrompido, que no es sucio. Ya el hablar con doble sentido es algo que no es grato ante los ojos del Señor. Y entonces el verso 10, y es lo que vamos a ver hoy día,
nos dice que esta nueva vida en Cristo, es decir, en esta nueva naturaleza, no solamente se nos dice que tenemos que despojarnos, dejar toda esta vieja moral y todos estos vicios que tienen que ver con la vida sin Cristo. Ahora también dice aquí, en el verso 10, y habiendo sido revestido, y revestido de nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo está dando por hecho de que estas personas que habían conocido al Señor ya no habían sido revestidos por esta nueva naturaleza. De hecho, una persona creyente, una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, es una persona que ha obtenido esta nueva naturaleza. Es imposible que una persona que sea creyente, una persona que sea creyente, no haya obtenido esta nueva naturaleza. Si realmente ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, su corazón ha sido transformado. Es una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva creación. Ha nacido de nuevo. Todos estos son términos para hacernos ver de que es una persona que ha sido creada de nuevo. Ahora, entonces Pablo en el verso 10 dice, y revestido del nuevo, no es que tenemos que ponernos esta nueva vestidura porque desde el momento que ya creímos y confiamos en Cristo, hemos sido revestidos de esta vestidura, de esta nueva naturaleza, de este nuevo hombre. Entonces, ahí tomé 3 traducciones. Una es de la Nueva Biblia de las Américas, la versión que estamos usando ahora, la Reina Valera 60, y también la versión NBI. La Nueva Biblia de las Américas, noten los pequeños cambios que hay. Dice así el verso 10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La Reina Valera, la que estamos estudiando ahora, dice, y revestido del nuevo. No pone hombre, dice nuevo solamente. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y la NBI dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza. Entonces, ¿se dan cuenta hacia dónde nos está llevando esto? Que el estar vestido del nuevo hombre significa obtener esta nueva naturaleza, esta nueva creación, es decir, esta vida en Cristo, una nueva persona, un corazón transformado. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Habiendo obtenido esto, verso 10, nos muestra algo muy importante, hermano, y tiene que ver cómo nosotros vivimos la vida en Cristo. Es importante, hermanos, entender esto, que desde el verso 10 hasta el verso 14, Pablo ahora nos está exhortando a la iglesia de Colosas a vestirse de las virtudes de esta nueva naturaleza en Cristo. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar en estos versos. Primero nos despojamos de todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, de esa moral, de esas costumbres, de esos hábitos, de esos vicios que tienen que ver con la naturaleza sin Cristo. Y ahora nos está diciendo que estando revestidos con esta nueva naturaleza, siendo creados nuevamente, ahora tenemos esta posibilidad de poder ejercitar, de poner en ejercicio todo lo que es concerniente al carácter de Cristo, a la naturaleza de Cristo. Ahora, hermanos, está claro que nadie por su propio esfuerzo, absolutamente nadie por su propio esfuerzo puede vivir la vida que Cristo vivió cuando Él estuvo acá, en esta tierra. ¿Bien? Alguien podría
esforzarse y decir, no, yo quiero vivir como Cristo vivió, y aún, pero no quiero nada con la Biblia, no quiero nada con consejos bíblicos. Y podría decir, yo me voy a esforzar y voy a vivir como Él vivió en esta tierra. Pero hermanos, el esfuerzo humano no sirve para esto. No sirve. Esa es una realidad. Nadie, por su propio esfuerzo, puede vivir la vida como Cristo vivió en este mundo. Pero también está claro que cada persona que ha obtenido esta nueva naturaleza a través de la fe en Cristo está llamada a imitar el andar de Cristo. Esto ya lo estudiamos en el capítulo 2, verso 6, donde dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Andar en Él. Caminar como Él caminó en esta tierra. Vivir como Él vivió estando en esta tierra. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo andamos? ¿Cómo vivimos dignos del Señor? Bueno, por un lado, mortificamos el pecado, hacemos morir la naturaleza terrenal y por otro lado, practicamos las virtudes que Cristo practicó estando en esta tierra. Es decir, seguir el ejemplo que Él nos dejó. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, en primer lugar, esto es algo que debemos entender. Dios quiere que sus hijos vivan como Cristo vivió. Esa es una realidad. Dios quiere que imitemos a Cristo. Dios quiere que sus hijos vivan como Cristo, pero para esto es necesario estar vestidos con la nueva naturaleza. Esa es la clave. En otras palabras, si una persona no ha conocido a Cristo, es imposible que pueda ser grata ante los ojos de Dios. Es imposible que pueda vivir las virtudes, practicar las virtudes que Jesucristo practicó estando en esta tierra. Es imposible que pueda imitar a Cristo, andar como Él anduvo. Es imposible. Entonces es necesario, hermano, porque Dios quiere que sus hijos vivan como Cristo, pero para esto es necesario estar vestido con esta nueva naturaleza. En otras palabras, ser transformados desde adentro hacia afuera. El corazón necesita ser transformado. Siempre, hermanos, que estudiamos la palabra de Dios, llegamos a esta conclusión. El gran problema del ser humano está en el interior de él, está en su corazón. Cuando su corazón cambia, el resto de las cosas cambian por añadidura. ¿Bien? Entonces, ya en el verso 10 les había dicho que Pablo está dando por hecho que los colosenses, ¿cierto? Los creyentes se habían vestido del nuevo hombre, ¿cierto? De esta nueva naturaleza, desde el momento que ellos pusieron su confianza en él. Esta dinámica para el verdadero cambio comienza con el nuevo nacimiento, cuando la persona obtiene esa nueva naturaleza, cuando se identifica con Cristo, cuando entiende que desde el momento que le ha conocido está unido con Cristo. Cristo le pertenece y Él pertenece a Cristo. Hay una unión con Cristo. Desde el momento en que la persona ha oído y creído en el Evangelio de la gracia, esta es transformada en una nueva criatura. Obtiene una nueva vida y la vida es la vida de Cristo. Un nuevo hombre, como dice la Nueva Biblia de las Américas. Al obtener una nueva vida en Cristo, su crecimiento va a ser activo, va a ser progresivo. Es decir, no se detiene. Van a haber altos y bajos, pero a medida que la persona va adquiriendo más conocimiento acerca de la naturaleza, de la obra, de la persona de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Se va a dar cuenta que hay cosas todavía en su vida que tienen que ver
con hábitos, actitudes, pensamientos, forma de pensar que tienen que ver con la vieja naturaleza y va a despojarse de esto. Y a medida que va entendiendo y la palabra de Dios va trabajando a través de su conciencia y le hace ver que hay cosas que hacemos que no están correctas ante los ojos de Dios, que son pecados, entonces las va a sacar de su vida y ahora entonces va a ejercitar estas virtudes del hombre perfecto, y ese hombre perfecto es Jesucristo. Entonces, por un lado, va a hacer morir todo lo relacionado con la naturaleza terrenal, pero por otro lado, su nueva identificación y unión con Cristo le hará vivir conforme a estas virtudes de su nueva creación y esta nueva moral, porque eso es lo que sucede. Esa vieja moral quedó atrás. Ahora hay una nueva moral. Antes no había ningún temor en decir malas palabras o en incluso tomar el nombre de Dios en mano. Pero desde el momento que tú adquieres esta nueva naturaleza, ¿sabes lo que ocurre? Es que hay temor de ofender el nombre de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, amonesta nuestra conciencia cuando estamos diciendo algo que sabemos que va a ofender su santidad. Nos amonesta. Entonces, esto es algo que los colosenses, la iglesia de Colosas, había entendido, y desde el momento que conoció, que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, esto ocurrió en sus vidas. Miren, acompáñenme al capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses, verso 16. Verso 4, perdón. ¿Están ahí? Pablo, el contexto es el siguiente, está orando por ellos, por la iglesia, y miren lo que dice desde el momento que Pablo oyó de la fe de ellos. Verso 4 al 6 dice, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, es decir, a los demás creyentes, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, ¿de quién? Del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los colosenses. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No sé qué está haciendo Pablo aquí. Está demostrando lo consecuente de esta dinámica espiritual en los creyentes de Colosas. Desde el momento que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios, ¿qué pasó? Se produjo frutos. Hubo frutos. Es imposible, hermanos, que una persona pueda obtener una moral o virtudes conforme al modelo de Cristo si nunca ha oído, nunca ha conocido, ni ha creído en el Evangelio de la gracia de Jesucristo. El cambio que ocurrió en estos creyentes, estas personas en Colosas, fue desde el momento que ellos recibieron el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Desde ahí en adelante. ¿Y cómo eran ellos? Pablo dice en el capítulo 3, verso 6, les dice, esto eran ustedes. ¿Cómo eran? Verso 7, perdón, capítulo 3, verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Cómo vivían? En impurezas, purezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo esto es idolatría, dice Pablo. Entonces, pero ellos habían sido transformados y ahora estaban dando frutos de que realmente ellos habían obtenido esta nueva naturaleza, este nuevo hombre, esta nueva creación. Estaban viviendo conforme
a Cristo. Entonces es imposible, hermano, que una persona pueda obtener una moral o virtudes conforme al modelo de Cristo si nunca le ha conocido. Aquí es donde está la clave. Para ejercitar estas virtudes es necesario, primeramente, conocer a Cristo, obtener esta nueva naturaleza y de ahí en adelante, desde aquí en adelante, entonces la persona comienza a ejercitar estas virtudes que honran, que glorifican al Señor. No hay otro camino. El esfuerzo humano no vale aquí. Las obras no valen. Se necesita esta nueva naturaleza y desde el momento que la persona cree en Jesucristo, en el Evangelio de la Gracia, entonces de ahí en adelante comienza a experimentar y a practicar estas virtudes que glorifican al Señor. La segunda parte del verso 10 y dice, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién creó al hombre? Es la pregunta. ¿Quién creó al hombre? Es Dios. Génesis 1:26 dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando vemos en la actualidad nuestro alrededor, incluso nosotros mismos antes de conocer al Señor, hermanos, ¿cómo podíamos ver la imagen de Dios en nuestra vida? ¿Cómo? Si estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros sabemos la historia. Desde la caída de Adán y Eva en adelante, ¿qué pasó? Esa imagen y semejanza de Dios fue distorsionada, fue corrompida. Siguió estando la imagen de Dios en el ser humano, pero ya no como en el principio, se distorsionó. Y es por eso, hermanos, que cuando el pasaje aquí, en la segunda parte del verso 10, nos dice revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, es decir, la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que está mostrando Pablo aquí es que esta imagen había sido gravemente afectada y distorsionada hasta nuestros días por causa del pecado. Pero sin embargo, hermanos, cuando una persona acude a Cristo para obtener el perdón y la reconciliación con Dios, ¿sabes qué pasa con esta imagen? Esta imagen vuelve a ser restaurada. Esto es lo que ha querido siempre el Señor. La imagen que fue distorsionada, dañada por el pecado, ahora está siendo restaurada en esta nueva vida en Cristo, en esta nueva naturaleza. Entonces, hermanos, esta imagen vuelve a ser restaurada, pero Dios sigue obrando día tras día hasta llevarnos a la perfección. Porque ninguno de nosotros puede decir hoy, la verdad es que yo ya llegué a la meta, soy perfecto, estoy completo, ya no peco, ya no fallo ante Dios. No podemos decir eso, porque mientras estamos en este mundo estamos propensos a ofender al Señor. ¿Bien? Y no solamente con cosas que podemos hacer, sino cosas que debemos hacer y no las hacemos. Eso es un pecado ante el Señor. Cosas buenas que debemos hacer y no lo hacemos. Es un pecado ante el Señor. Entonces, hermanos, verso 10, la tercera parte, nos muestra que esta imagen del nuevo hombre es creado según Dios. Efesios 4:24 también nos dice eso. Esta imagen del nuevo hombre es creado según Dios.
Y si fue creado según Dios, entonces es algo bueno, es algo perfecto, es algo que nos beneficia. ¿Y en qué consiste? Bueno, en ser semejantes a Cristo. ¿Cómo? Es que Dios sigue ayudándonos para poder crecer hasta el conocimiento pleno. Mientras más nosotros conocemos a Dios, entonces mucho más debiésemos crecer o madurar espiritualmente, hasta llegar a la meta, ser como Cristo. ¿Bien? Ahora sabemos, hermanos, que nosotros vamos a ser perfectos cuando estemos en su presencia. Ahí vamos a ser perfectos. Pero mientras estamos en este mundo, en este cuerpo, Dios nos da la posibilidad de crecer, 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 crecer y cada vez ser más maduros espiritualmente. Aquí hay una aplicación, hermanos. La meta es ser como Cristo. ¿Cómo? En justicia, en santidad y en verdad. Así es como Dios es el modelo que Dios ha dejado para nosotros con esta nueva naturaleza. Es ser semejante a Cristo, no solamente en justicia, sino también en santidad y en verdad. Entonces el camino es largo, porque el camino de la santificación, aunque posicionalmente nosotros somos santos ante Dios, hay una santificación que tiene que ver con el progreso de nuestra madurez. El camino hacia la perfección se llama la santificación progresiva. Todos los días mejoramos para el Señor. Hay un pequeño corito que se cantaba antiguamente y es cortito, dice, siempre mejorando, siempre mejorando, siempre mejorando en el Señor. Y es cortito, pero dice una verdad tremenda. Es decir, nuestra santificación progresiva es algo constante. Nuestra meta es la madurez, la perfección, ser como Cristo, pero mientras tanto, mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en este mundo, debemos caminar hacia esa meta. En segundo lugar, hermanos, la naturaleza, según el verso 11, destruye el orgullo por las distinciones humanas. Mientras estamos en este mundo, estamos divididos por distintos factores. Razas, como le llaman, culturas, naciones. ¿Bien? Hay diferencias, queramos o no, nosotros vemos diferencias. De un país a otro, de una nación a otra, ya hay diferencias. Y Pablo está diciendo aquí, en el verso 11, donde no hay griego en esta nueva naturaleza, en la vida en Cristo, no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Bueno, recuerden el contexto, los falsos maestros. Incluso dentro del el pueblo judío pecó de orgullo. Ellos pensaron que por haber sido el pueblo escogido, ellos tenían un privilegio especial. Es como si tuviesen una puerta más ancha para poder entrar al reino de Dios. Y no es así, hermano. Dios, por pura gracia, escogió a Israel. Incluso no era nada. Él le ha dicho en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, que quiénes eran ellos. Habían naciones mucho más grandes, las cuales él pudo haber escogido. Pero ¿a quién escoge? Un puñado de personas, pequeñas, y él los hizo grandes. Y los hizo conocidos en el mundo entero. Hermanos, quizás Argentina, Chile, Perú, no puede ser conocido en el mundo entero. Algunos países, quizás los más grandes, conocen de las naciones de Latinoamérica. Pero Israel está en boca de todo el mundo. Pero esto no porque sean un pueblo superior,
simplemente porque la gracia de Dios los escogió, no es porque ellos sean superiores, simplemente porque Dios los escogió. Y esto lo podemos aplicar en nuestra propia vida. ¿Qué éramos nosotros antes que el Señor nos escogiera? Nada, nada. Nosotros no éramos mejores que otras personas. Éramos pecadores que merecíamos el infierno. Esa es la realidad. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es la gracia de Dios, la misma gracia que escoge a la nación de Israel, es la gracia que nos escogió a nosotros también. Entonces, con esta nueva naturaleza, estando en Cristo, en esta nueva creación, hermanos, estas distinciones, este orgullo por estas distinciones mundanas, humanas, ya no tienen cabida. Eso no quiere decir, hermanos, que, bueno, Pablo está diciendo donde no hay griego ni judío, es decir, los judíos dejan de existir, los griegos dejan de existir, los argentinos dejan de existir. No está hablando de esto, sino que en nuestra posición en Cristo somos iguales ante Dios, iguales ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hace diferente, hermanos, a un judío y un gentil ante los ojos del Señor? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Desde el momento que conoce a Cristo, que obtiene esta nueva naturaleza, están en la misma posición ante Dios. Pecadores arrepentidos, salvos por la gracia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, ya no hay estas distinciones. No es que los griegos sean mejores porque son más sabios, no es porque los judíos sean mejores porque son el pueblo escogido, no es la circuncisión ni la incircuncisión. Lo que es mejor no son los bárbaros ni los escitas. La traducción NBI lo traduce como no son los cultos ni los incultos, porque los bárbaros, bueno, la palabra se utiliza, ¿no?, para utilizarlo a veces despectivamente, pero eran un pueblo fuerte y un guerrero, y los escitas eran una tribu que pertenecía hasta cierto punto también a los bárbaros, pero eran un poco más rudos, digamos, mucho más rudos que los bárbaros, y eran más incultos, más ignorantes. Y Pablo lo que está diciendo, mire, aquí el culto y el inculto en Dios son lo mismo. Si han obtenido esta nueva naturaleza, si han conocido a Jesucristo como el Señor, entonces en su posición ante Dios son iguales. Hermanos, hay una cosa que nosotros a veces no logramos dimensionar, es el hecho de que cuando estemos en el reino de Dios, en su presencia, pareciera que van a haber estas distinciones que hay en la tierra. A ver, las personas que están mejor vestidas, que tienen una mejor posición social, son más intelectuales, van a estar en un lugar diferente de posición. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiera tener un lugar de privilegio allá, debe hacerse, ¿qué tendría que hacer? El siervo, el siervo. O sea, vivir una vida humilde, de servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él dijo, ejemplo os he dado. Él lavó los pies de sus discípulos. Y ese es un acto maravilloso, hermano, porque uno diría, pero bueno, ¿qué tiene de extraño? Yo podría hacer eso también. Pero es que quien lo hizo es el creador de los cielos y la tierra y el que sustenta nuestras vidas, nos da el aliento de vida todos los días. Él viene y te lava los pies. Y es un cuadro precioso de lo que Jesús hizo, porque lo que hizo en la cruz del Calvario fue nada menos que servirnos a nosotros. Nosotros no somos salvos por servir a Cristo, sino por recibir el servicio que Cristo hizo hacia nosotros. Y ese servicio fue entregar su vida en rescate por nuestros pecados.
Entonces, hermanos, Pablo está diciendo esto. Hay una implicación tremenda para nosotros también. ¿Sabes que en toda la historia han existido horrendos genocidios? Bueno, ustedes han estudiado también la historia. Millones de personas han muerto en nombre de una raza superior. ¿No es así? ¿Cómo comienzan las guerras? Nosotros culturalmente somos superiores que los otros. ¿Saben, hermanos? Y esto también tiene que ver con las religiones. Lo que está pasando en Oriente, con el Islam, los musulmanes. ¿Qué está pasando, hermano? Ellos se creen superiores. Y no hay una religión mayor que esta, que el Islam. No hay un profeta mayor que Mahoma. Y es horrible porque en nombre de su profeta y en nombre de su Dios aniquilan, matan, destruyen. ¿Saben, hermanos? Adolf Hitler quería mantener la ideología que él tenía en su corazón, en su mente. Él quería mantener la pureza de la raza llamada aria, considerándola como la raza más superior según la ideología nazi. Ellos se creían superiores. Los judíos, los esclavos y otros grupos étnicos eran considerados infrahumanos. Esa palabra infrahumano, como decir casi humano, no llega a ser humano. Es decir, están como en el nivel de los animales, un poquito más arriba que los animales. ¿Puedes entender esto, hermanos, lo que estaba alojado en esta ideología? Considerar a otros humanos como infrahumanos. Y como infrahumanos estaban destinados a ser eliminados para preservar la pureza de la raza aria. Esta visión racista justificó el genocidio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la persecución sistemática de los judíos en Europa. Y podríamos dar otros ejemplos de cuántas personas han existido en la historia que en nombre de una cultura, raza superior, han aniquilado a millones de personas. Pero ¿qué dice Pablo? Nos dice que en esta nueva creación, donde son partícipes todos aquellos que han creído en Cristo, no importa que seas judío, gentil, griego, si eres argentino, si eres chileno, no importa. Si has puesto tu confianza en Cristo, has obtenido esta nueva naturaleza, entonces en nuestra posición ante los ojos de Dios somos iguales. ¿Por qué hacer distinciones? En esta nueva creación donde son partícipes todos aquellos que han creído en Cristo, las distinciones no tienen relevancia porque todos somos iguales delante de Dios. ¿No es así? Pablo encierra esta declaración en 4 contrastes. No hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre. Y es hermoso porque cuando tú estudias la carta a Filemón, es una carta que Pablo escribe a un amo y él tenía un esclavo y ese esclavo había huido aparentemente de su amo. Y en esa huida conoce a Pablo, se convierte a Cristo y Pablo le aconseja regresar ante su amo llamado Filemón. Pero escribe a Filemón, al amo, diciéndole que reciba a su esclavo y que no lo trate mal porque ahora es un hermano en la fe. Es hermosa esta historia, hermano. Pero eso es lo que hace el Evangelio. Ahora, puede estar en apariencia esta distinción,
Filemón siguió siendo el amo de este esclavo, Onésimo. Pero a la misma vez, ellos, ante los ojos del Señor, estaban en una misma posición. Eran hermanos en Cristo. Y como tal, debían tratarse. Y esto se puede aplicar también. Hay personas que trabajan, tienen un jefe creyente que ha conocido al Señor, y hay un empleado o dos empleados que también son creyentes, son hermanos. Y se mantiene, ¿cierto?, el respeto, porque es jefe, el resto son empleados, pero siguen siendo hermanos en Cristo. Es decir, ¿qué problema habría que el jefe se juntara para orar con sus empleados en la mañana? Hacer un devocional. Sería algo hermoso. Bueno, Pablo está diciendo, ya no hay distinción, porque en Cristo, en esta nueva creación, todos somos iguales ante Dios. Esto significa que las cosas que cuentan no son las diferentes nacionalidades, no son las etnias, no son la religión, no son la cultura o el nivel social, si es rico o pobre. En cuanto a nuestra posición ante Dios, todos somos iguales. Esto no quiere decir de que no haya distinciones en la iglesia en cuanto, por ejemplo, a ministerios. ¿Bien? Unos son pastores, otros son evangelistas, maestros. Hay dones, los dones son distintos para todos los creyentes. Hay roles. Tampoco significa que las distinciones entre naciones dejen de existir, porque yo tengo una nacionalidad, ustedes tienen también una nacionalidad, una cultura. Pablo no está hablando de esto, está hablando que en nuestra posición en Cristo todos somos iguales. Sino que Cristo dice, y termina remachando esta idea diciendo, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es el todo en aquellos que le han conocido, que han obtenido esta nueva naturaleza. Cristo debe ser todo en nosotros. El Evangelio de la gracia de Cristo derriba todas las diferencias, hermano. Cristo, como dice ahí, debe ser el todo y en todo. Para el creyente, esto es la base de nosotros como cristianos. Ese Cristo, el todo de nuestra vida, y como habíamos dicho en un principio, es Cristo preeminente en nuestra vida, tiene el primer lugar. Eso es importante entenderlo, hermano. Cristo es el todo en nuestra vida. Las diferencias separan a este mundo. Cristo une a las personas en un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Por eso Cristo es el todo y en todo. Él nos une a través de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Cristo es la base de la verdadera unidad. En tercer y último lugar, hermanos, la nueva naturaleza nos impulsa, nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo nos impulsa a ejercitar las virtudes de Cristo. Fíjense que el verso 12 nos dice y nos da una orden, vestidos dice. El verso 14, nuevamente está la misma orden, vístanse, vestidos. 12 y 14 utilizan los mismos verbos, vestidos. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera debe vestirse el creyente? Y la respuesta es, bueno, si nos despojamos de toda la moral del viejo hombre, de lo pecaminoso, de lo malo, de los vicios, entonces, ¿cómo nos vestimos? Bueno, con las virtudes que nos identifican, que identifican esta nueva naturaleza. Y entonces el pasaje nos dice, como escogidos de Dios, en primer lugar. Y esto se refiere a la elección por gracia que Dios hizo hacia nosotros antes de la fundación del mundo.
Dios no nos eligió desde el momento que nosotros pusimos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Dios nos eligió antes de que tú existieses. Ahí nos eligió. Es decir, miró hacia el futuro y Él nos escogió, nos eligió para que pudiésemos ser sus hijos. Y eso es maravilloso, hermano. Valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué hubiese sido si no nos hubiese elegido? Entonces, como escogidos de Dios, ¿cierto? Vestirnos como escogidos de Dios, pero también como santos y amados, dice. Esa palabra santo se refiere a que Dios, desde el momento que nos escoge, nos aparta del mundo para Él. Es decir, de todos los cientos de millones de personas que hay en el mundo, nos saca de este mundo y nos pone ahora junto a Él. Somos de su pertenencia. Estamos sellados por el Espíritu de Dios. Somos santos. La Biblia muestra que somos santos posicionalmente, pero también nos dice la palabra del Señor que debiéramos vivir conforme a esta posición, es decir, en santidad. También nos dice el pasaje de entrañable misericordia. Esa palabra entrañable, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, viene de entrañas. ¿Y por qué? Porque en el concepto griego, ellos pensaban que la raíz de las emociones estaban aquí, en el vientre, en el estómago, en las entrañas. Eso es lo que pensaba. Y es increíble lo que los doctores han descubierto, que los intestinos están ligados al cerebro. O sea, todo lo que está aquí en nuestras entrañas se comunica también con nuestro cerebro. Y los griegos, ellos pensaban en cuanto a las entrañas, que era la sede de las emociones. Entonces de ahí el término que se utiliza. Y cuando Pablo utiliza este concepto de entrañable misericordia, está diciendo que nosotros ahora, en esta nueva naturaleza, debemos tener un corazón compasivo. Eso está diciendo. Un corazón compasivo. Misericordia es compadecerse por la miseria de otra persona. Y la miseria no solamente consiste en la falta de cosas materiales, porque uno podría ver una persona pobre, ¿cierto?, que no tiene nada para comer, pero el concepto de la miseria no solamente incluye eso. La miseria incluye también el aspecto espiritual del alma de la persona. Es decir, una persona puede estar con una buena posición económica, tener un buen trabajo, pero aún así ser una persona miserable. Y Pablo está diciendo de entrañable misericordia, es decir, tener un corazón compasivo por aquellas personas que hoy día están tan mal, tan mal. Pero también utiliza la palabra benignidad. Desde el verso 12 en adelante estamos estudiando todas estas virtudes que pertenecen a Cristo. Es que Cristo no tuvo compasión por nosotros, los pecadores. Merecíamos el infierno, pero Él tuvo compasión de nosotros. Cuando había un enfermo, ¿qué hacía Él? Se compadecía y lo sanaba. Un endemoniado lo liberaba. Cuando tuvieron hambre, ¿qué les dio? Pan, peces. Multiplicó los panes y los peces. Había compasión. Y cuando miraba a su pueblo, miraba y se compadecía de ellos porque eran como ovejas sin pastor, dice su palabra. Bueno, benignidad también, esa palabra implica bondad y gracia. Identifica a una persona con una disposición amable. Es decir, tener esa amabilidad con otras personas, aunque esa persona no lo merezca.
Mira, piensa un poco en esto, hermano. ¿Cuánto cambia el vivir cuando tú recibes un gesto de amabilidad de otra persona, aunque no te conozca? No sé si has experimentado eso, pero es hermoso. Y cuando tú lo practicas y ves el rostro de esa persona, queda contento porque practicaste amabilidad, fuiste amable con esa persona. Cuando contestas bien, alguien te hace una pregunta en la calle, contesta bien, responde como tiene que ser, de manera educada y ayúdale. Si te pregunta por una calle, bueno, está por allá, sí, seguí caminando, ¿no? Ayúdale bien. Dale los datos que necesita. Acompaña si es necesario. Acompáñale. Entonces, y esa amabilidad, hermano, ¿sabes que puede acercar también los oídos de una persona hacia el Evangelio de Cristo? Benignidad, entonces, tiene que ver con bondad, con gracia, amabilidad. También dice Pablo, humildad. No se refiere a una modestia falsa y forzada que no nace del corazón. No, está hablando de falsa humildad, como los tenían estos falsos maestros. No está hablando de falsa humildad. Al contrario, es el fruto que produce el Espíritu de Dios. Es una actitud de humildad sincera que considera a los demás como superiores a sí mismo y procura ayudarlos. Esa es la verdadera humildad. De considerar a las personas superiores que yo y ayudarles todas las veces que sea necesario. Lo contrario a esto es sentirme yo, ¿cierto? Superior a todos los demás y no dejar que nadie me ayude. Entonces, Pablo está diciendo, y hay un ejemplo maravilloso, el mismo ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, estamos un poquito más atrás. Filipenses capítulo 2, miren lo que dice verso 3, capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, 3. Nada hagáis, dice el apóstol Pablo, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, ¿y qué ejemplo nos dio? Él tomó forma de siervo. Él se hizo siervo siendo el Dios de gloria. Y Pablo nos está diciendo esto. Humildad. Estamos viendo las virtudes nuevamente que pertenecen a Cristo, pero en la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Somos una nueva criatura, entonces estamos llamados a ejercitar estas virtudes. Mansedumbre. El mejor ejemplo es Cristo. Estamos en Colosenses, capítulo 3, verso 12. Hablamos de la humildad, ahora de la mansedumbre. Y la mansedumbre es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo que tenemos es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Él admitió que era manso. Y él dijo, sed mansos y humildes como yo. Mansos y humildes de corazón, como él. No es alguien que permite que otros lo pisoteen. Bien, no debemos confundirnos con esto. La mansedumbre no quiere decir de que tú permitas que todos los demás pasen encima tuyo. No, eso no es. Eso no es mansedumbre. Es todo lo contrario.
Se manifiesta a través de un carácter controlado, apacible, gentil, pero firme, que busca el bienestar de sus semejantes. Esto es la mansedumbre. ¿Bien? Se caracteriza por un carácter controlado, apacible, gentil, pero firme, que busca el bienestar de los semejantes. Esto es la mansedumbre. Luego dice también paciencia, de paciencia. Y esta palabra se traduce en el Nuevo Testamento de dos formas. A veces describe a alguien que soporta una carga pesada o circunstancias difíciles que le hacen daño y que a pesar de ellas aguanta la aflicción. ¿Bien? Es decir, soportar que alguien, ¿cierto? O una circunstancia pesada nos hagan daño, pero a pesar de esto aguantamos. La otra palabra se utiliza para describir una relación personal. Aunque una persona reciba ofensas y sufra mucho, todo lo soporta y sigue buscando el bien del otro. A veces se traduce como longanimidad, y es lo que Pablo quiere dar a entender aquí. Literalmente quiere decir lento para enojarse. ¿Bien? Paciencia. Y en el verso 13, hermanos, vemos que Pablo describe la actitud de la paciencia. Porque no solamente es ser paciente, sino cómo lo llevamos a la práctica esta paciencia que el creyente debe tener con las faltas y las actitudes de otros hermanos. En primer lugar, se nota que nos ayuda a soportar y aguantar lo que no nos gusta en otros. Ahí se aplica la paciencia. Es decir, la paciencia es lo que necesita todo creyente para poder soportar y aguantar lo que no nos gusta de otros. ¿Hay cosas que no te gustan de otro hermano? Sí. Y uno quisiera transformar, pero no eres tú quien quiere transformar a la persona. Tú necesitas paciencia y orar y aconsejar y ayudar. Lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, primero, ¿cierto? Necesitamos la paciencia para poder soportar, aguantar lo que no nos gusta de otros. Y en segundo lugar, la paciencia nos hace perdonar las ofensas que se cometen en contra de nosotros. ¿Bien? Perdonar. El Señor Jesucristo, alguien le preguntó, Señor, pero ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y 70 veces 7. Y en el fondo, lo que Cristo está diciendo con esto no es que tenemos que sacar el cálculo y decir, bueno, ya cumplí con todas estas veces, ahora ya no perdono más. Está diciendo que siempre, cada vez que una persona acude a ti a pedir perdón, no importa que venga 3, 4 veces, perdona. Eso es lo que dice el Señor. Debemos perdonar en la medida que Cristo lo hizo. ¿Y sabes por qué, hermanos, es tan importante entender esto? Porque cuando nosotros cerramos la puerta al perdón, piensa un poco en esto. Si Cristo utilizara la misma vara con nosotros, ¿cuántas veces tenemos que pedir perdón al Señor? Todos los días. Y si el Señor dijera, sabes que ya pasé las 70 veces 7. No se trata de eso. El Señor siempre está dispuesto a perdonar. Siempre. Y el verso 14, con esto vamos al final, nos dice que debemos vestirnos de amor. Y lo deja al final, como el remache. Porque estamos viendo las virtudes, ¿no? Nos despojamos de las cosas de la vieja naturaleza, pero ahora con esta nueva naturaleza nosotros nos vestimos con estas virtudes. Y aquí nos da una lista. Pero termina Pablo remachando con esta frase hermosa, vístanse de amor. Y esta es una orden. Vístanse de amor. El amor, aunque se presenta aquí al final, es la parte más importante de la ropa nueva que debemos usar, dice un comentarista. El amor, aunque se presenta al final, es lo más importante de la ropa
nueva que debemos usar. Es decir, de todas las virtudes, el amor es lo más grandioso que nosotros debemos poner en práctica. Es el resumen de todo lo anterior y es lo que sirve para unirnos como hermanos en Cristo. Esto es lo que nos une. Aún con nuestras faltas, aún con nuestros pecados, con nuestra ignorancia, con nuestra falta de madurez, al final lo que nos termina uniendo es el amor que debemos tenernos los unos por los otros. Y utiliza ahí Pablo en el verso 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Al decir que el amor es el vínculo perfecto, es decir, que el vestido correcto para un hijo de Dios es esto, es el amor. Es el amor. Nuestro Señor nos lo indicó allá en Juan 13, 34, 35. No lo busquen, yo lo leo. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son, ¿qué cosa? Mis discípulos. Si se tienen amor los unos con los otros. Noten lo importante de lo que está diciendo Jesucristo con estas palabras. Es decir, seguir el ejemplo. Él amó a sus discípulos, con sus fallas, incluso cuando Pedro le negó, la Biblia dice que él amó y lo restauró. Bueno, es lo que quiere Cristo también para nosotros, que nosotros apliquemos esta virtud en la vida práctica en relación a nuestros hermanos. Pero, ¿qué es lo que esto puede producir? En esto dice al final, conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Es decir, si realmente nosotros hemos obtenido esta nueva naturaleza, si pertenecemos al Señor, si realmente somos cristianos, que conocemos a Él. Debemos, hermanos, vestirnos de amor, así todo el mundo, todos los que nos rodean, nuestra familia, se va a dar cuenta de que le pertenecemos y que somos ciudadanos de su reino. Hermanos, a veces confundimos a las personas hablando yo soy evangélico, yo soy cristiano, pertenezco a esta iglesia. Pero hermanos, vive la vida que Cristo nos enseñó a vivir. Seamos prácticos en poder amarnos y la gente va a vernos y va a decir, ellos realmente son distintos al mundo. Entonces, concluimos. Todo lo que hemos visto en este pasaje presenta la transformación cristiana como un proceso. Dios ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado una nueva naturaleza, pero mientras estamos en este mundo y en este cuerpo, nosotros seguimos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y eso es un proceso. El énfasis en la renovación constante indica que el crecimiento espiritual es algo dinámico, es decir, tiene movimiento, es constante, no es estático. Y por último, esta transformación tiene una dirección específica esta transformación nos lleva hacia el conocimiento verdadero y conforme a la imagen de nuestro Creador. Es decir, ser como Cristo en nuestra vida. Entonces, la nueva vida en Cristo consiste en despojarnos, en mortificar todo lo que concierne a la vieja naturaleza, el pecado, mortificar el pecado, pero a la misma vez vivir las virtudes de Cristo. Es decir, vestirnos con su carácter, con sus actitudes, con su consejo. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias una vez más por tu palabra.